Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigos, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, su podcast favorito de historias y biografías, si es que no tienen ningún otro. Si es que empezaron a escuchar podcast hace 3 minutos. Si este es el primer podcast de historia que escuchan en su vida. Queremos decirles que somos el único. No busquen más. Nadie más ha hablado de historia. En realidad nosotros inventamos la historia. Todo lo que hemos contado en este podcast nosotros lo inventamos. Son cosas que nos pasaron a nosotros. Hitler se me ocurrió a mí una vez mientras me bañaba. Marilyn Monroe era una morra de mi escuela, güey. Sí, que era hombre. Pero así es esto. Hoy vengo de gala porque hoy me toca a mí contar la historia. Para los que no están escuchando esto en YouTube y no pueden ver nuestros horribles rostros, yo decidí venir hoy de gala porque la historia que te voy a contar el día de hoy, Lechu, es una que a mí me atrapó mucho desde la primera vez que la leí. La leí en un libro, de los pocos libros que he leído en mi vida. Sí, y tiene mucho que ver con el azul y las chivas. Entonces, ¿cómo estás, Lechu? Antes de empezar. Bastante bien, ya saben todas las personas que escuchan el podcast que los días de grabación me ponen muy de buenas. Además, para quienes lo estén viendo por YouTube, pues hoy venimos disfrazados de FIFAs. Y es porque venimos justamente de echar la bocha. Yo soy un FIFA corporativo. Echar la bocha, mover la pelotita un rato. Resultado reservado, no vamos a decir si ganamos o perdimos. Sergio jugó muy bien. Muy bien. Y ya. Y ya. Es lo único que necesitan saber. Pero sí, bastante bien. Feliz de que no me toca leer nada. Ah, muy bien, porque no traes tus lentes y no ves nada. Pues, como cada podcast, una de las personas no sabe de qué va a hablar la otra. Pero es trabajo de la otra persona tratar de adivinar con una pista bien babosa que le da el otro. La pista que te voy a dar el día de hoy sobre la historia que te voy a contar es: entre el cuchillo salen las tripas. De hecho, sí me lo habías comentado antes de que empezáramos que esa era la pista. Y sigo sin tener ni la menor idea de qué se trata. Pero... ¿Cuál es tu guess? ¿Es cierto lo que tiene algo que ver con las chivas? No. Ok. Entre el cuchillo salen las tripas. Pues algo que tenga que ver con Jack el Destripador. No. Ok. No, bastante lejos de la realidad. Okay. Entonces, ¿estás listo? Estoy muy listo, venga. Vamos para allá. Es el primer podcast asiático que vamos a hacer. Tokio, Japón. Después de ofender un montón de asiáticos en el de Alcatraz. No, allá voy. Tokio, Japón, 1925. Nace Kimitake Hiraoka, quien años después adoptaría el nombre de Yukio Mishima. Hijo de Shisue. Perdón para los que saben japonés o los que son muy, muy vírgenes, voy a masacrar el idioma. Hijo de Shisue, un secretario de pesca del Ministerio de Agricultura, y de madre Asusa Hiraoka, ama de casa, hija de Kenzo Hash, un pedagogo de literatura clásica oriental en una prestigiosa escuela de Japón. Estoy siguiendo un pinche árbol genealógico en mi mente y creo que voy bien. Vas. Ok. A pesar de que tenía a sus dos papás vivitos y coleando, el pequeño Kimitake sería criado por su abuela Natsu, quien lo acogió durante sus años formativos, más o menos como hasta que cumplió 12 años, periodo en el que lo mantenía alejado de su familia durante tiempo prolongado. Era como su nana, pero además era como su nana guardiana, en el que, pues, no sé, como que las familias se desentendían un poquito y los mandaban con el anciano a que lo cuidara. Ok. Aquí algo interesante es que Natsuke, la abuela, provenía de un linaje de samuráis que habían servido al shogunato de Tokugawa, la última gran dictadura militar de Japón, sometida a la figura del emperador. Antes de que Japón se abriera, digamos, como occidente, estaba como cerrada, y la familia de Natsuke y por ende la familia de Mishima eran parte de un linaje samurái que para los japoneses es un linaje muy prestigioso. Okay. Porque eran como la milicia top. No solo eran la milicia, sino también eran eruditos. Eran casi aristocracia en ese entonces. O sea, un tema de honor muy cabrón pertenecer a una familia de samuráis. Sí, claro, honor, y te daba un estatus social más alto. Okay. Esto hizo que mantuviera el ideal de aristocracia y superioridad a través de su linaje, aún después de casarse con un burócrata que había hecho su dinero en la reciente frontera colonial abierta en el norte del país. Es decir, tenían dinero,
pero era dinero cochino capitalista occidental que nada tenía que ver con el tema de ¿sabes? Como la aristocracia clásica japonesa. Ok. Ajá. Que, como te digo, si bien era un hombre acomodado en la naciente burguesía japonesa, nada tenía que ver con los valores tradicionales del Japón. O sea, no se lo ganó con la industria del arroz y el fideo, entonces Ajá. eres malo. Así es, Ok. se lo ganó traficando esclavos, supongo. Figuras de Pokémon. Sí, cartas de Chimpocomón. Se dedicaba a falsificar la tarjeta holograma de Charizard. En realidad, el abuelo de este güey era la voz de Doraemon. Y es todo el japonés que me sé. Y es que hay algo que entender del Japón de los 20. Se pasaba por una etapa de transición entre lo feudal y lo industrial, en el que los valores de antaño lentamente comenzaban a verse sustituidos por los ideales de progreso cargados de ideología de Occidente, que se hacía paso tras la apertura de las fronteras. No tanto por gusto de Japón, sino por la necesidad de que no se murieran de hambre. Porque tarde o temprano, pues ya son los 1900, el mundo tenía que abrirse y no podías permanecer cerrado, ¿no? A pesar de que Japón vivió años cerrado y pues nomás era de que... ¡ahí vienen los chinos! Y se agarran a putazos. ¡Ahí vienen los de Taiwán! Y se agarran a putazos, pero ya se volvían a encerrar. Creo que mi única imagen como de un Japón de la época es Karate Kid 2, cuando van al pueblo del señor Miyagi, a Okinawa. Pues haz de cuenta, el Japón súper rural. Pero que es como este rollo de súper rural y tradicional, pero que empieza a llegar de a poquito los carros y los centros comerciales, pero todavía hay mucho choque generacional. Ponle que aquí todavía no tanto, porque todavía seguía siendo, digamos, claro, tenían relación con Occidente, más no tenían la influencia de Occidente al 100. Sí, Karate Kid es ochentera, o sea, esto es 60 años antes. Ajá, exacto. Y bueno, personas tradicionalistas como Natsuke rechazó toda idea de progreso y tenían una añoranza por el Japón de antaño. Estas ideas fueron pasadas a Mishima por su abuela durante sus años formativos, los cuales, por cierto, estuvieron de la verga, porque Natsuke estaba un poquito loca. La describían como una mujer de mal humor y con tendencias hacia la violencia. Le prohibía jugar con otros niños o practicar deportes. Además lo mantenía encerrado jugando solamente con origamis o acuarelas. Y ocasionalmente tenía visitas de sus primas y de sus muñecas. Y lo veía siempre de forma muy sospechosa. Sí. Qué pendejo. Era como, algo se está planeando ese niño. Me está viendo muy feo, con los ojos entrecelados. Ese chiste iba a salir. Qué bueno que ya salió. Maldito niño con los ojos entrecelados. No vas a salir nunca. Pero, a base de abusos y chingadazos, como buena figura mexicana también, logró que su nieto dominara el arte de la escritura antes de los 6 años. Y era muy listo porque ya escribía en japonés, güey. Pues además de hablar japonés tan joven está cabrón, sí, está cabrón, güey. Y además escribía japonés, güey. Si a esta edad, no entiendo. Ajá. Estaba medio pendejo porque no podía escribir en náhuatl, güey, pero japonés lo dominaba cabrón, güey. Ese güey se leyó el manga, ¿no? Completo. Sí, claro, se leyó el manga. Ese güey leyó antes el manga de Pokémon y el de Dragon Ball Z, güey. En el que exploran más los personajes, ¿sí? Y Ash tiene un pedo de fijación fálica y... Vamos a volver al tema de el sadomasoquismo y la sodomía. La sodomía. No, por favor, sigamos. Sí, vamos a volver al tema de la sodomía. Ok. Bueno, como tú bien lo decías, Lechu, se ve que conoces mucho la vida de Mishima. Se interesó por la lectura, tanto de clásicos japoneses como occidentales, como el mismísimo Oscar Wilde. Ok. Este abuso, sumado a una enfermedad que casi acaba con su vida, hacen que Mishima... ¿Simón? Sí, estoy grabando. Sí. Perdón. Este abuso hizo que Mishima... Ay, ya me perdí, perdón. Regrese a los 12 años con sus padres como un muchacho débil y escueto, raquítico cuerpo de perro parado. Así lo describía su padre. Galán de balneario. Galeón de mar. Galeón de mar. Capitán, estrella, pantera, lince, papu. Y ya nomás decían, al inverso. Simón. O sea, el güey estaba raquítico porque además tuvo una enfermedad que era como un estilo tuberculosis, pero realmente no saben qué era. Solamente el güey llegó con tos de perro. Su abuela fue como, órale, ya está formado, ya puede ser un hombre. Una vez que regresó, su padre, que estaba inspirado por la disciplina militar, comienza una serie de acciones para quitarle lo que él creía eran signos de feminidad. A la par, pues es que también, güey, no lo dejaban jugar con otros niños. Su único contacto era o su abuela o sus primas con sus muñecas. Simón.
obviamente el niño iba a tener rasgos, entre comillas, femeninos. Sí, y más para una... Si ahorita los japoneses siguen siendo muy cerrados para eso, imagínate el Japón de los 20, güey. O sea, iba a adoptar conductas que socialmente están construidas como de un género femenino, cosa que sabemos que las conductas y los juegos y lo que hagas no tiene género, pero que evidentemente le causó pedos, ¿no? Ajá, pero tú sí tienes género, no te creas. O sea, puedes, si quieres. El que quieras y el que tú determines. Ajá, y si quieres, si no, no tengas género. Me vale madres. A la par de eso, el papá de Mishima hacía redadas en la habitación para confiscar los manuscritos. ¿Así de huevos? Sí, güey. Como Sí, güey, policía en antro, güey. como cuando tu mamá se entera que fumas cigarrito, güey, de tabaco. O sea, el pinche papá entraba al cuarto y... Aquí rodó la perinola y cayó, me llevo todo. Sí, güey, llegaba y olía, huele a tinta. No, papá, te lo juro que no. Te lo juro que estaba fumando, papá. Papá, estoy drogado, de verdad. No estaba escribiendo. Bueno, escribí poquito, papá. No, fue poquito. Ya te caché tus pinches novelas. Sí, llegaba y sacaba de que sus escritos son de un amigo, papá. Se los estoy guardando. De que el papá, más te vale que te estés masturbando. Nos lo encontramos en la escuela y me tocó guardarlo, perdón. No, en serio, no es mío, te lo juro. Te lo juro, papá. Sí, o sea, haz de cuenta. Hasta que finalmente le dijo, ¿sabes qué? A la verga, ya no vas a escribir. Obviamente, pues Mishima le mamaba escribir, entonces siguió escribiendo a espaldas de su padre, apoyado por su jefecita. Eso sí, la jefecita de oro, güey, siempre era la primera que leía los escritos de Mishima y era la que escondía de que todo el pedo de que, no te preocupes, mijo, aquí no va a haber pedo, tu papá no se va a enterar. Le voy a decir que estabas fumando y cogiendo con otra mujer. Se suma a la lista interminable de jefecitas bien rifadas en la historia, güey. Sí, y hasta no se muere de cáncer. No, bendito Dios. Creo. No me acuerdo, la neta. Se muere porque la atropelló James Dean. Mishima crecería escondiendo su amor a la literatura, al teatro kabuki y al arte en general. Así como luchando contra sus impulsos naturales y sexuales confusos, producto de su infancia un poquito de la chingada. Okay. En 1931 entra a la escuela de nobles Gakushuin, que es una escuela como para la aristocracia. El liceo. Haz de cuenta, sí, el liceo o un Conalep, pero un poquito más de clase baja. Donde no destacó hasta alcanzar el ciclo medio, donde poco a poco fue admirado por sus compañeros de cursos superiores. Porque los de cursos, así los de su edad... siempre ganaban el Espiro. Sí, porque resulta que el güey era un maestro del footbase, güey. No, pues, o sea, porque el vato era muy listo, pero... Pues siempre pasa, güey, o sea, la gente de tu edad es como... Miren, ese güey es listo, vamos a matarlo. En cambio, la gente ya un poquito más madura era como... Mira, ese güey es listo. Qué buen pedo. Vamos a matarlo. Lo respeto y le quitaré la vida. Y le quitaré la vida, exacto, es la diferencia. Además, que también por esa etapa comienza a colaborar en la revista de la escuela. Rolling Stone. Ajá, Rolling Stone. Hola. Gente bien. Gente bien. Gente bien Japón. Era la revista Nickelodeon. Ahí publicó su primera obra para esta revista. Sus instructores quedaron tan impresionados con la escritura del niño, que tenía como unos 15 años por ahí, que lo impulsaron a que escribiera en la revista Literature Culture. Sus profesores fueron quienes idearon su nombre de pluma, Yukio Mishima, para proteger al niño de las burlas de sus compañeros. Básicamente, su nombre de artista era primero para que no fueran y le hicieran ley del tubo. ¡Ese niño sabe escribir! ¡Hay que hacerle ley del tubo! Los morros, ¿no? Tú eres el pendejo que ganó un Pulitzer, no vales verga. Es como nuestro compa que molestamos porque fue primer lugar en la Olimpiada de Matemáticas, ¿no? ¡Miren, ese güey es bien inteligente! ¡No mames! Ahí ve el pendejo con futuro. ¿Qué chingado con eso, güey? Que no sé si es un mecanismo de defensa de los propios niños o simplemente ser culeros, que el que es inteligente vamos a tratarlo de la verga. No, yo sí creo que es un mecanismo de defensa en el cual si te sientes inseguro ante las capacidades de otra persona, intentas menospreciarlo, güey. O sea, eso es real, pasa un chingo. Y nos ha tocado ser el que menosprecia y el que menosprecia. Sí, güey. y también tiene que ver que Mishima ciertamente sí era un niño raro, o sea... Sí, nada común, ¿no? A su época y a su grupo social. Sí, o sea, estaba flaquito, le gustaba escribir, y ya, eso era lo que tenía de raro. Sabía contar. Tenía varios dientes no chuecos,
Caminaba en línea recta Caminaba. y eso lo hacía un objetivo de bullying. Exacto. ¿Cómo que no está Sambo, pendejo? Te voy a Sambo, partir tu güey. madre. No mames. Algunos años después, fascinado por estas nuevas como constelaciones que fue aprendiendo, constelaciones en el sentido man. de que, bueno, se le abrió una oportunidad de conocer todavía mucho más literatura. Es que además hablaba como ñeñe. No, mames. No, no es hay varios cierto. Acude a Ryuko. de la cadena de teles Ryu. Ajá, el fundador de los Ryu. No, Ryuko, el güey que pelea en Street Fighter, güey. Ah, no mames. No, Ryuko Puta madre, Kawama. Kawashi. Por eso no hablo más de cosas que pasaron en Japón. A Ryuko Kawaji, Kawaji, si ustedes lo quieren pronunciar bien en su casita, Kawaji. muy bien por ustedes. Muy bien. Ajá. Que era un conocido poeta y crítico japonés de la época, quien le enseña los secretos de la poesía, mientras algunos profesores de la Gakushuin apoyan su carrera literaria. Pero, ¿qué pasaría? Justo cuando Mishima va a terminar lo que sería como la etapa de preparatoria, secundaria preparatoria, Simón. pues pasa algo muy curioso, algo que pues movería un poquito la vida de la gente en Japón, que se llama la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Donde el joven Mishima... Sí te saca de pedo de repente, ¿no? Sí. Oye, que hay un bigotón que nos invitó a ser parte. Oye, que los americanos tienen una plataforma de aviones por ahí por Hawái. Oye, que tiramos la plataforma. Oye, fíjate que ya no se va a armar el food del miércoles. No. No, Juan canceló porque la neta trae diarrea bien culera. Y yo soy sargento de la Fuerza Aérea. Y yo voy a ser kamikaze. Nos vemos. Fíjate que ya se canceló el equipo porque mañana me estrello contra un buque americano. Te quise mucho, la verdad. Escribías bien chido, la neta, nunca te lo dije porque caminas culero, pero escribías bastante chido. Y la neta no sé por qué te digo esto. Ni somos amigos, pero la neta estoy muy triste porque me voy a morir. Sí, me gustaría hablar con alguien, pero la sociedad no me permite expresar mis sentimientos, así que te voy a pegar un putazo. Ay, voy. Muy bien, me parece perfecto. Me parece perfecto. Honorable, señor. El vergazo. Por esa, y de hecho en esa época, el joven Mishima, al igual que la mayoría de los jóvenes en Japón, son expuestos a los preceptos del Roman Ha, de Yohuro Yashuda, que es... Yo sé que tú... que es, sí, pero lo me voy a gustaría explicar que para la lo gente. entendiera. Que es básicamente una doctrina que pregonaba el valor de la destrucción y la autodestrucción, la pureza del sentimiento. Se pedía la perseverancia de la nación, purgando a los políticos de partidos egoístas y a los líderes empresariales. Creían que la autodestrucción sería seguida por la reencarnación, vinculada misteriosamente con la benevolencia del emperador. Los japoneses consideraban eran superiores a todos los pueblos, gracias a la gloria, a la divinidad de su emperador. Básicamente les decían, miren, no hay pedo que se mueran, el emperador acá los respalda y van a reencarnar en sus perros. Pero él trata muy bien a sus perros. No nos los comemos. Digo que es un fenómeno muy interesante que me gustaría algún día ahondar más, pero realmente no conozco tanto, que es como Japón, digo, si todavía tienen esta cultura del honor, en ese tiempo como la figura del emperador seguía siendo vista como divina, sí. era mucho más fácil convencerlos a morir por la patria, a diferencia de, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Que sí los convencían, pero había muchos soldados que solo... No sé, como que no iban con convicción, iban más por miedo de que los mataran, de que, ¿sabes? Sí. Los japoneses, digo, por eso estaban los escuadrones kamikaze y además los japoneses eran súper aguerridos en la guerra, por eso mismo, porque les metían desde chiquitos... Aguerridos en la guerra. Porque les metían desde chiquitos la idea de, tú muele, no hay pelo, el emperador va a estar chido. Siento que también es un pedo que pasaba, por ejemplo, en Europa, en la Edad Media, cuando en alguna guerra tenías que defender más que a tu país, a tu rey o a la corona de tu país, porque tenían este precepto de que el rey no era tanto la persona física, sino la conexión de Dios con tu pueblo, a final de cuentas. Por eso había tanta gente tan dispuesta a morir por sus reyes. O sea, si nos ponemos, por ejemplo, a hablar de, no sé, Juana de Arco, sí. Básicamente esa es la historia, güey. O sea, la morra estaba tan segura de que había una conexión directa entre Dios y su rey, que estaba dispuesta a armar un pinche movimiento militar con tal de salvar a Francia o morir en el intento, güey. Sí. Lo que sí entiendo es que eso está explorado más en lo occidental, ¿no? Como hacia Europa. Hacia Japón estoy seguro que la idiosincrasia y la cosmovisión debe ser totalmente diferente, güey. Sí. Porque
que no creo que vaya solo al monarca o al emperador actual, sino creo que es más un tema... Es la figura del emperador. Y más que la figura del emperador, es lo que este emperador o las figuras de autoridad permean en las familias asiáticas, que hace que quieras defender sí a tu emperador y a tu país, pero también a tu propia familia, a tus tradiciones, y estés tan dispuesto a morir por ello, güey. Sí, precisamente había Es como Mulan. Pues sí, como lo que vemos en Mulan, ¿no? O sea, que el anciano era como, ya no debería de ir a la guerra, tengo como 800 años. Pero me rifo unos putazos. Ajá, y Mulan fue como, papá, no mames. Fue, no, sí puedo, como cuando tu papá ya está viejito y quiere manejar todavía y va atropellando niños, es como, papá, Ya deja de manejar. ya, no, sí puedo. Ya déjame en paz, ustedes no le saben mover a mi carro. Exacto. Pues había un fuerte sentimiento entre muchos de los miembros de Japón de morir al servicio de su país. Este ideal, este era el ideal más elevado al que una persona podía esperar en vida. Pues como espartano también, güey. Sí, claro, Lo o mejor que sea, te podía pasar era morir por tu rey, güey. Uh-huh. Mishima creó el ideal de morir por la gloria del emperador y Japón, el cual tuvo la oportunidad de cumplir cuando fue reclutado para ser parte de un batallón kamikaze. Que para los que no saben cuáles son los kamikaze, eran batallones que específicamente... cuando ya tenían como perdida el fuselaje, la orden era, pues si te vas a caer, o sea, cáete encima de... Porque según yo, no eran suicidas como tal, pero sí tenían la instrucción que si no había de otra, sí, suicídate y trata de causar el mayor daño posible. Y según yo veía muchos aviones que ya estaban hechos justamente para este tema, como si en la medida que tengas que tomar hacia tirarte contra unos güeyes, pues tu avión trae el suficiente combustible como para que sea un vergazo. Exacto, o sea, era una chingadera. Sin embargo, tomaría una decisión que terminaría lamentando toda su vida, ya que tras exagerar un resfriado, los médicos de la milicia lo declararon con tuberculosis. Y por lo tanto, como si fuera del IMSS, güey. Sí. De que llegas por una gripa y tiene cáncer, señor. Fíjate que dormí chueco. Ah, es SIDA. Y por lo tanto, incapaz de servir en el ejército durante la guerra. Por lo que sería privado de lo que después él consideraría una muerte heroica. Finalmente terminaría trabajando en una fábrica durante todo el conflicto. Sobrevivir una guerra durante la cual miles de sus compatriotas habían muerto dejó una huella imborrable en él. Qué cabrón que sigue sin cumplir el camino marcado por la sociedad, ¿no? Que no es su pedo, güey, la neta, pero qué cabrón que sigue en ese camino. Porque además, o sea, yo siento que más que exagerar, pues a veces... Yo siento así, que lo agarraron el día culero de la gripa, güey. Sí. Así que... ahorita me siento bien, me tomo unos Tempras, pero esos Tempras no hicieron efecto y llegó y... Porque además el güey estaba bien débil y tenía un chingo de problemas. Entonces, sí lo han de haber dicho y dijo, nah, este güey no nos va a aguantar, güey. Cuando tienes el día de la gripa en la que no puedes voltear hacia abajo. Sí. Porque te duele la cabeza. Así. Simón. Pero entonces no pueden voltear hacia abajo, pero como tienen los ojos entrecerrados, no pueden ver nada, güey. No, el peor es que no pueden voltear hacia abajo, pero tienen que hacer una reverencia al saludar a alguien, güey. Entonces al momento de saludar al señor del chequeo médico... Se te sale el cerebro. Se desmayó, güey. Sí, fue como... Chale, no, este niño no. Sáquenlo. Este es el que será nuestro nuevo capitán, valió ver. Valió ver. Esta cita, ya mucho de lo que estoy contando lo cuenta Manuel Soto Antaki, que es un poeta, escritor, ensayista México-palestino, creo. Ah. Una madre así, no sé. Ahí, de hecho, gracias a su libro fue que me enteré de la historia de Mishima. Ok. Dice, en 1945, Japón pierde la Segunda Guerra Mundial. Spoiler. El emperador Hirohito se rinde en un discurso en el que abandona su papel de deidad. Es un ser humano más, mortal. Ya no era el hijo del sol. Para Mishima, si el emperador era uno de nosotros, los kamikazes, suicidas rituales que se sacrificaron en su nombre, piloteando aviones desprovistos de tren de aterrizaje, murieron en vano. En la mejor tradición del cancionero mexicano, la vida no vale nada. No vale nada la vida. Ajá, no vale verga. O sea, es que imagínate ese pedo, güey. Porque una de las condiciones de rendición de Japón que le puso Estados Unidos es Hirohito tiene que salir a decir que él no es un dios, que es una persona normal, común y corriente. Verga, qué cabrón, güey. Esa madre... Los gringos sabían lo que estaban haciendo, güey. Les querían pegar en el ego, güey. Esa madre... O sea, se habla mucho como de las bombas atómicas, que creo que obviamente es el pedo más cabrón que hubo y que es lamentable. Además de la versión de Netflix de Death Note. También. Esa también hizo mucho daño. Está muy culera. Ni Willem Dafoe la pudo salvar. Pero
el hecho de pegarle tan cabrón a la idiosincrasia de todo un país. Pues es básicamente lo que hicieron desde los conquistadores, ¿no? De que, ese es tu templo, muy bonito, muy bonito. Vamos mira, a poner... mira cómo mato a tu emperador frente a ti. No, o sea, también, o sea, es como, ese es tu templo, ese es tu dios, deja pongo a mi dios encima. Simón. O sea, desde eso, o sea, era un golpe... Mira, aquí vienes tú a rezar, va a ser el establo. Que Si sí, no, vale verga. ajá, que siento que era, por ejemplo, por donde no le podían pegar a Alemania, o sea, porque Alemania sí, pues, Hitler solo se veía como un héroe acá grande, que ya para el final de la verga, que tuvo, además, ya para el final de la guerra, realmente creo que la figura de Hitler ya estaba muy devaluada, Sí. pero aquí el emperador seguía siendo el emperador, y que además él, voluntariamente, entre comillas, saliera y dijera, no soy Dios, y se volviera a meter, pues sí, fue como, ¿cómo? ¿Y mi hermano que se mató por ti? No mames, o sea, imagínate, o sea, de que las mamás que su consuelo era, es que murieron por la gloria del emperador Y que salga este güey a decir, pues no, la neta no había una gloria por la cual morir. Soy solo un güey, cago, igual que ustedes, como, mejor que ustedes porque soy rico, pero, miren, más allá del dinero, somos iguales. Fue un putazo, güey, y Mishima lo sintió como que se desmoronaba una parte de este Japón tradicional en el que él creía. A pesar de todo, la vida debía seguir, y en 1947 Mishima logró graduarse como abogado, y ahora es un exitoso abogado. Y poco tiempo Y ahora después es juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. recibió una carta del Ministerio de Finanzas, donde trabajó durante solo un año, pues el trabajo le fatigaba, y dijo, ¿saben qué? A la verga, papá, ya cumplí, soy un abogado, voy a ser escritor. Y ya, a la verga, voy a ser escritor. ¿Sabes qué se me hace muy cabrón? Que ese pedo pasa también un chingo en México. El pedo de, ahí está el pinche título que me pedías, Ujú. ahora voy a ser chef, güey. Ajá, Ahora- es como, te demostré que puedo ejercer, pero no quiero, Simón, pero ya te cumplí. sí. Tú lo que me pedías es que fuera abogado. Pero entonces llega el papá y, pero caes del segundo título. Tienes razón, padre, te he No, fallado. Tienes toda la razón, ahora medicina. Sí, ya el güey dijo, a la verdad es que voy a ser escritor. Después de publicar algunos trabajos menores, ensayos, pequeñas novelas y poemas, Mishima presenta al mundo su primera gran obra, Confesiones de una máscara. Confesiones de una típica adolescente. Sí. Después interpretada por Lindsay Lohan. Sí, donde Lindsay Lohan era una representación de Mishima. Sí, justamente. De hecho, en la versión del director, Lindsay Lohan muere en un ataque kamikaze. Algo así. Un tipo de novela autobiográfica que narra el interior de un protagonista a través de los recuerdos de la primera infancia hasta las fantasías de su adolescencia y del lento y aceptado proceso de toma de conciencia de su diferencia y de la incapacidad experimentada hasta el límite de amar al sexo opuesto. Se aventó las batallas en el desierto. Sí, solo que aquí en lugar de me quiero coger a la amiga de mi compa, es me quiero coger a mi compa. ¿Qué tenía en la mente José Emilio Pacheco cuando escribió Las batallas en el desierto? Qué gran novela. Digo, sí, qué gran cuento, pero... Gran cuento, gran canción de Café Tacuba. Ajá, pero... No mames, señor. Léanla, la neta. En fin, básicamente muchos lo vieron sí como una obra maestra de la literatura, pero también como el destape de Mishima, porque todo el mundo casi era como... Y de hecho en algunos párrafos se olvidó de cambiar el nombre del protagonista y puso Mishima. Fue entonces cuando yo digo, él tomó su Cuando... miembro. Sí, exacto. Fue cuando me besó, lo besó. Lo besé, digo, ¡ay, pendeja! Pendeja, no. Pero así lo dejaba, güey, porque el güey no tenía borrador. Y así lo mandaba a imprimir, güey. Sí, güey, esto es una obra de arte. De hecho, esta obra lo posicionó en la cima de la literatura. No solo en Oriente, quienes, a pesar de tomar con cautela las temáticas del libro, no dudaron en resaltar su valor, sino también con los occidentales. A sus 24 años, Mishima tenía 24 años, güey. Ya era considerado material para el premio Nobel. Sería el primer autor japonés en ganar el Nobel. No mames, yo en 2 meses cumplo 24 años, güey. Ujú. Al chile, lo mejor que me ha pasado últimamente es que jugué más de 10 minutos fútbol sin ahogarme, güey. Es que el chiste es que necesitas tener una sexualidad reprimida, güey. Ah. O una abuela que te pegue. Oh. Pero O nunca... un emperador que renuncia a su divinidad frente a ti. Ajá, o querer ser kamikaze y no poder por una pinche diarrea. Ok, me faltaron muchas cosas. Sí. Pero nunca ganó el premio a pesar de ser nominado 3 veces. Quizás por lo polémico de sus ideales y las temáticas que exploraba en su literatura. Mishima era súper dramático.
Yo la verdad solo he leído fragmentos, precisamente los que vienen en estas como recopilaciones más donde hablan como de su vida a través de su obra, pero el güey hablaba mucho de la muerte, hablaba del dolor, hablaba de la belleza, pero también de la destrucción, y hablaba también mucho, pues, sabes, como de sentimientos reprimidos, porque al fin y al cabo el güey vivía en una sociedad que era súper reprimida, que reprimía mucho, y además el güey no lo dejaban ser escritor. Obviamente no podía decir que era... No, yo era homosexual, pero no le podía decir a nadie. Entonces, el güey quería... le hubiera encantado morir en la guerra, güey. Entonces quedó traumado con la muerte. Es precioso lo que escribe este güey. Pero pues está un poquito pirado. Y nunca se ganó el Nobel. Verga. Lo nominaron 3 veces. A partir de ese momento, la carrera de Mishima sería un ascenso monumental que lo colocaría en lo alto de la historia de la literatura y el arte en general, porque además el güey hacía fotografía, hacía escultura, escribió teatro, El vato era una actuaba, verga, güey. hacía películas, sí. Además, obsesionado por la decadencia física y una concepción estética y masoquista del heroísmo, hicieron que en 1955 Mishima decidiera comenzar a practicar halterofilia, bodybuilding y distintas artes marciales, siguiendo rigurosos regímenes que lo hicieron ponerse mamadísimo, güey. Es exactamente lo que te iba a decir, güey. ¿En qué punto del proceso artístico dices, creo que ahora lo que sigue en mi contacto con las musas es ponerme como un culo? Tiene tiene sentido. Mishima estaba obsesionado con la muerte y con la idea del suicidio, pero él decía que que la muerte solo podía ser bella si que la destrucción solo podía ser bella si se destruía algo estético. Ok, entonces dijo, pues hay que ponerme estético para luego destruirme. Tengo que ponerme como un culo para hacerle cuando me muera, güey. Ok. También se volvió un ágil practicante del kendo y a pesar de su evasión del servicio militar en la juventud, después se volvió conocido por su apoyo político a la remilitarización de Japón. Mishima fue miembro de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa y pasó por varios procesos de entrenamiento militar. Luego te enseño fotos de ese güey. El güey parecía personaje de Street Fighter, güey. Estaba mamadísimo, güey. Estaba pinches pechotes, pinches abdomen así precioso, Un vato güey. hipermamado Sí, escribiendo, no hay noche más oscura que la que me acompaña en esta tarde. Sí, básicamente, güey. O sea, el güey... Lo que sí es que el güey obviamente era de ala súper de extrema derecha. Sí. De hecho, hay muchos autores que lo consideran fascista, pero realmente ni siquiera era fascista. O sea, era como súper nacionalista y era más tradicionalista, ¿sabes? Sí. Como que añoraba un Japón que no iba a volver, güey. Un Japón en el que nació. Así es. Así tal cual, con todo y el erupto, güey. Lo hace ver todavía más bello. Hablando de arte y de... ¡Oh, sí, te digo! A mí me mama el pinche Mizuma. No sé. El me sumas. El me chupas. Mishima estaba tan convencido de los ideales de honor y lealtad de los guerreros samuráis que con el dinero ganado de las ventas de sus obras formó una milicia de fanáticos llamada la Sociedad del Escudo, el Tatenokai, un grupo destinado a morir por el emperador y el escudo. Poquito a poquito nos vamos pirando más. De esta manera recluta y entrena a un grupo de seguidores en técnicas ancestrales de combate. Ayudó que su fama como escritor era tanta que para los entrenamientos de su grupo pudo utilizar un recinto militar a las afueras de Tokio, Ok. apoyado por un grupo ultraconservador de guardias de autodefensas encargadas de proteger a Japón de la ocupación americana. O sea, es una etapa muy rara de Japón. La milicia de Mishima llegó a tener hasta un centenar de soldados, No mames. los cuales él decía que era el número perfecto para una milicia. 100. Ni más ni menos. ¿Por? Mishima. Güey. Supongo que tiene un tema. Es bien difícil investigar sobre este cabrón, güey. 100 soldados valen verga, güey. En esa época. O sea, ¿valen verga y no valen verga o valen verga de que sí valen verga? No, valen verga, güey. 100 soldados. O sea, no sirven para nada, güey. No sé, güey. Si Estados Unidos te quiere invadir, ¿tú crees que 100 soldados? No, pero eran más bien como un grupo paramilitar. Imagínate así de que en un pueblito, güey, 100 soldados sí se chingan a todos los de Tlatelolco, güey. 100 soldados entrenados por Mishima. 100 soldados con guantes blancos en las manos Ajá. y que sigan la indicación de una bengala que tal vez o tal Ojo, vez son no 100 tiró soldados. Gustavo Díaz Ordaz. Ojo, son 100 soldados con guantes blancos y tenis blancos. Ok, soldados con tenis, sí me Además armados de katanas, güey. ¿Qué haces, güey? O sea, Katanas con balas. tú llegas con katanas con balas, güey. Sí, o sea, ¿qué haces, güey? ¿Podían lanzarlo? No, o sea, yo no, güey. O sea, obviamente a mí uno de esos cabrones me Güey, hace sushi. era una milicia de Jedis de la vida real, güey. Ok, tienes toda la No razón. mames, eran samuráis, más o menos.
Otro dato interesante de Mishima es que en 1958 contrajo matrimonio con Yoko Ono. No, Sugiyama, siguiendo lo que él consideraba era la tradición a su edad. A pesar de no estar completamente interesado en las mujeres, y al año siguiente tuvieron una hija llamada Noriko. 4 años después tuvieron un varón llamado Ichiro. Sin embargo, Mishima frecuentaba bares gay. Mucha gente, incluyendo su esposa, trataban de ignorar su homosexualidad. Esto previno que muchos de sus amantes se atrevieran a tomar iniciativa. Incluso años después, los hijos hicieron un esfuerzo conjunto para prevenir que se hiciera pública la sexualidad de Mishima. O sea que tal vez cuando iba a entrar en el ejército muchos años antes le dijeron, señor, usted está enfermo, y él les dijo, y no es gripa, Sí, no gordito. es gripa. Dijeron, es tuberculosis. Y no lo dejaron entrar. Sí, o sea, también sí dicen que el güey, o sea, se casó por guardar apariencias, Sí. pero pues que obviamente tuvo ahí sus hombres, ¿no? Y más porque estaba hecho un culo el cabrón. A grandes rasgos, ese era Yukio Mishima, quien se ganó su lugar en la historia como novelista prolífico y artista incomprendido. Sin embargo, sería más recordado en años por venir por lo que sucedería el 25 de noviembre de 1970. Ok, ya estamos 70s. Ese día, Mishima citó a su editor en su casa con el encargo de recoger el último manuscrito de La corrupción de un ángel, la cuarta entrega de la tetralogía El mar de la fertilidad. Ok. El editor mandó un empleado que al llegar se da cuenta que la casa está vacía. No se encuentra ni los hijos ni la mujer de Mishima. Una nota le da la bienvenida, que dice: la vida humana es breve, pero yo querría vivir siempre. Entre las páginas del texto se lee un diálogo. No me gustan esos tipos débiles y enfermos que se suicidan, pero existe una variedad que acepto: las personas que se suicidan para afirmarse. Poco antes, por la mañana, un automóvil había recogido al autor, que salió de su hogar vistiendo el uniforme del Tatenokai, su armada personal. Mi chaqueta militar con hombreras, dos hileras de botones al frente y pantalones de gala, parecidos a los usados para, ¿sabes? Como para cosas... Llevar mariachi. No, como de revista, como algo acá Ok. como más chic, ¿no? Simón. Lo acompañaba Morita. ¿Qué es Morita? ¿Un perro o una persona? Verga, es una persona. Es una persona. Ok. Su segundo al mando. Aunque fue el último en adherirse a la organización. Ok. De hecho, yo sí hablo de cosas que no ¿Se rumoran? pues que era su amante. Ok. Al parecer, Morita era el más convencido y devoto de todos sus seguidores. En el automóvil iban 3 hombres más, seleccionados por su obediencia y lealtad, todos miembros de la Sociedad del Escudo. Gracias a la nostalgia en un país derrotado, el Tatenokai pudo entrar libremente, aunque sin portar armas. Japón las tenía prohibidas desde el final de la guerra. ¿A dónde entraron? Y ellos iban directamente al edificio del Ministerio de Defensa Nacional. Ok. Ajá. Porque después de la guerra, te digo, ellos no llevaban armas más que sus katanas. sus katanas, las cuales les dejaron portar como decían, es algo tradicional, qué Simón. bonito. Como Porque cuando los charros traen fusca. Sí, porque las armas estaban prohibidas al final de la guerra. Ok. Estados Unidos también prohibió obviamente que los japoneses se armaran. De cualquier forma, el armamento no era necesario para sus propósitos. A pesar de la restricción, Mishima llevaba un sable tradicional del siglo XVI. Un sable tradicional de luz. Un sable tradicional del siglo XVI o XVII, proveniente de un poblado de reconocidos artesanos metalúrgicos, pretexto para el artificio que se desarrollará en las horas siguientes. Él muestra la katana al llegar a su destino, el edificio del Ministerio de Defensa Nacional. Ok. Cuando llegan al edificio, son recibidos por el general en jefe del lugar. Mishima, orgulloso, le muestra el sable. Lo presume con orgullo. Y ante la sorpresa del general por tal valida de verga, al portar libremente aquella arma, los otros miembros del Tatenokai lo someten, amarran a una silla y lo amordazan. ¿Al Ministerio de Defensa? Al general que estaba encargado de ahí. Ok. Obviamente lo reciben porque era
apoyaba a las Fuerzas Armadas y pues era un poeta muy famoso, güey. Sí. O sea, era como, ay, güey, pásale, Mishima. Pero el güey se sacó el rifle, güey. Bueno, no el rifle, ¿El sable? se sacó el sable y pues obviamente dijo, ¿cómo que te sacas el sable? Y pues los güeyes lo amarraron. Sústate, no cae. Sústate, no cae. Posteriormente, le exige que llame al regimiento frente al balcón de su oficina, ya que Mishima quiere hablarles y obviamente lo amenaza con matarlo si no hace caso. Es un secuestro a un general activo. Algunos soldados intentaron entrar a la oficina, pero fueron detenidos por los soldados de Mishima, que No usaron la mames. fuerza. Y yo diciendo que no valen verga ¿Verdad? esos Son samuráis. tres. Y No secuestraron mames, a un... Con 100 dominan el mundo, cabrón. Mishima, aprovechando el momento de calma, sale al balcón de la oficina y se encuentra con un grupo de 800 empleados del ejército, entre administrativos y soldados, que estaban bastante enojados por el secuestro de su general. Pues sí. Él está en el balcón y los ve a todos como en una explanada. A Mishima le vale verga que estén enojados y, eufórico por la situación, comienza a pronunciar un discurso al estilo de los demagogos de la Segunda Guerra Mundial. Está intentando convencer a los soldados que se le unan para dar un golpe de estado sin cabeza militar al mando. Dice, entre comillas, vemos al Japón emborrachándose de prosperidad y hundiéndose en un vacío del espíritu. Vamos a devolverle su imagen y a morir haciéndolo. Estaba convencido que después de que había podido convencer a los 100 muchachos del Tatenokai, iba a ser súper fácil convencer a 800 y formar su pinche milicia. Al terminar su discurso, solo se escucha una cosa. ¡Apestas! Bueno, no. Solo de bu Mishima, bu. Lo bucharon. No, silencio total, güey. No mames. Los japoneses no buchean, güey. Bueno. Silencio total, güey. No había funcionado. Ante tal fracaso, Mishima regresa por la puerta que lo llevaba al despacho. Abre su uniforme militar y uno a uno desabrocha los botones de su chaqueta. Chaqueta! Mostrando sus pechotes y cuadrotes, ya que no traía camisa debajo. El sudor corría por sus pectorales directamente. Sí, esto podría parecer una novela homoerótica. Termina de liberar los ojales de su pantalón. Espera. Termina de liberar los ojales de su pantalón y se tira de rodillas al piso. Frente a su amigo, a quien le dice, me encantaría ver tu sable. El general amordazado se da cuenta de lo que va a suceder e intenta hablar para evitarlo. Ah, Pero fue inútil, porque Mishima tomó su daga envuelta en un trazo de cuero y de manera ceremonial se atraviesa el abdomen y lo gira hasta retorcerse. así mismo. ¡Seppuku! Sí, No te pases de verga, te mató. sí. Pero no de cualquier manera, el seppuku. Sí, El sí. suicidio tradicional japonés. Entonces se atraviesa el abdomen y gira para... Sí, Entra el cuchillo y salen las tripas. sí que es el pedo de, o sea, acuchíate y asegúrate de matarte. No tanto así. Ah, mames, la cago. No, es que eso no te mata. Te da un putero de dolor. Sí, sí, sí. O sea, te desangras. Morita, su fiel alumno, fue el encargado de evitar el sufrimiento innecesario de su maestro. Ya que el seppuku dice, no es necesario el sufrimiento excesivo, solo es muy honroso, pero ya después no es necesario que sufras. Y debía cortarle la cabeza de tajo, Morita. Pero los nervios hicieron que no calculara la fuerza necesaria y tras 3 intentos solo logró abrirle la piel y lastimarlo más de la cuenta. No mames, qué pendejo es Morita, güey. Y esos son sus putos soldados de élite. No pueden cortarle la cabeza a un cabrón que quiere que le corten la cabeza. Pero es que además, verga, güey, imagínate, o sea, con un sable súper afilado. Te van abriendo de a poquito. Jamás he cortado un miembro, pero me imagino que no va a ser fácil. Pero para un samurái entrenado, sí. Furukoga, con una pinche katana. sí. Furukoga, otro de los alumnos de Mishima, le arrebató el sable a Morita y fue como, a ver, presta. Y con un movimiento limpio, por fin terminó la vida del escritor. Pues sí, güey. Morita era un pendejo. Morita, a su vez, no puede con la venganza y se ejecuta su propio seppuku. No mames. Fue como, me pasé de belga, adiós. Los quise mucho, pero me mamé. ¿Qué les digo? Me mamé. Y otra vez Furukoga fue como, y tuvo que cortarle la cabeza a Morita. El pendejo de Morita. Si no vivo para servir, no sirvo para vivir. Adiós. Y el otro güey le tuvo que cortar la cabeza a Morita. Entiéndenme en el mal con mis ancestros. Y se mató. Es que imagina. La verdad es que no sé si Morita se quería suicidar también.
Pero si fue por de, no pude cortar la cabeza, no me lees como vir. Qué dramático, Morita, no mames. A todos nos ha pasado que le hemos cagado en la chamba, güey. Sí, o sea, cuando mandas por error a imprimir 95 facturas iguales, no es como que dices, güey, al chile, déjale pido a los recursos humanos que me atropelle. Sí, déjale pedir a la de recursos humanos que me atraviese con la regla. Así, oye, Lupita, ¿te agarro ocupada? Ah, no sé si me puedes ayudar. Tengo una engrapadora industrial, ¿me haces el favor de clavarme el ojo? Sí, no, es que... ¿Tienes tu guillotina, verdad? Ah, perfecto, para que me mates. Sí, sí. Sí, es que la cagué, no. ¿Estás comiendo? No mandé el archivo adjunto. ¿Estás comiendo? Ah, me espero. Gracias. Sí, tú me avisas, la neta. Pues sí. Ahora imagínate el pobre general que siga amordazado, está viendo eso, es como, Estoy rodeado de incompetentes. ¿qué chingados está pasando? ¿Por qué se matan? Ay, Dios. La operación ha cumplido su cometido. La inmolación de Mishima había sido exitosa y el Tatenokai se desmantela inmediatamente. Sin Mishima no tenía Sí. por qué existir. El general del cuartel pide salvar la dignidad ante los suyos, entonces es liberado. La humillación innecesaria no es bien vista por los japoneses. Entonces lo liberaron y fue como, bueno, está bien, aquí no pasó nada. Shh, aquí no pasó nada. Órale, le chingan a su madre, vámonos. Ajá. Los implicados que quedan vivos fueron arrestados, enjuiciados y encontraron todos sus gastos legales cubiertos por el propio Mishima. Ok. Se cree que durante años había planeado su muerte. Como su último simbolismo, su victoria sobre la propia vida y su reivindicación final. Tras su fallecimiento, su obra se ha reeditado en numerosas ocasiones y se han publicado numerosos ensayos sobre su figura. Hay una película, en 1985 el cineasta Paul Schrader dirigió la película de Mishima, Una vida en 4 capítulos, coproducida por Francis Ford Coppola y George Lucas, la cual, según todos, está de la verga, no la vean. Ok. Pero pues es bueno saberlo. Y pues de esa manera muy ceremonial y tal vez muriendo bajo sus propios ideales y casi bajo sus términos, murió el poeta Mishima. No puedo creer que existan ese tipo de personas, güey. O sea, al principio dije, güey, la historia de un artista reprimido, pero terminó siendo un cabrón que se mata frente al general, güey. Uh-huh. Y mal. Y mal. No, bueno, él hizo bien. Él hizo su Morita, parte. hijo de perra. Pinche Morita pendejo. Me imagino a Morita luego apareciendo con Mishima. Y, perdón, güey. Sí me mamé. O sea, sí lo intenté, pero estás bien fuerte de tu cuello. Sí, felicidades por el cuello, mi general. El Mishima viene envergado de Morita. Porque se quedan con el cuerpo con el que murieron en el más allá. Entonces este güey se va a quedar por siempre con 3 tajazos en el Ajá. cuello y una licuadora en la panza. Eso sí, ojo con el vato que sí pudo cortar las 2 cabezas en vergüenza. Sí. Sí, creo que Mishima se estaba cogiendo al güey equivocado. Pero ¿qué tal? ¿Qué te pareció la historia de Mishima, güey? No sé qué opinar al respecto, güey. Siento que hay un montón de cosas que me gustaría explorar en otros capítulos de Los Bardos, de todo el pedo de la cultura japonesa y cómo viven estos valores que los hace hacer cosas tan cabronas, güey. Sí, digo, ojo, no hay que hacer el estereotipo. Mishima era el estereotipo, ¿sabes? Sí. Como del güey tradicionalista japonés. O sea, Obvio no es el fue una vida extraordinaria. promedio, güey, de la gente. Fue una vida extraordinaria con todo y todo. O sea, desde que era un artista prominente, impresionante, que su obra sigue estando vigente por la profundidad con la que habla. Pero pues también tenía esta parte que pues era preso desde la educación que tuvo, de sus deseos reprimidos y de la propia cultura en la que estaba inmerso. Y pues inclusive su muerte tenía que ser histriónica, güey. Porque probablemente el güey sabía que no iba a funcionar. Como terminar en un punto alto, ¿no? Lo que dicen es que el güey sabía que no iba a funcionar, no era pendejo. Él sabía que no iba a funcionar y lo único que quería era reivindicarse, ¿no? Morir, su muerte heroica. Y qué más heroica que morir tratando de reivindicar a todo Japón. Pero, güey, pues la neta no tiene idea de la existencia de este cabrón, pero se me hace muy vergas. Como que ahora me dan más ganas de, pues, leer un poco de ese güey para ver reflejado lo que decías del vato. Uh-huh. Porque sí está muy interesante ver el pedo de la vida detrás de las personas, el que los hace ser o tan dramáticos o tan histriónicos, etcétera, y ver que, güey, hay historias reales, hay historias de personas que Sí. las reprimieron, que sufrieron un chingo, güey, y que los lleva a hacer cosas, como dices, güey, tan bonitas como arte bien cabrón, o tan cabronas como un secuestro en el Ministerio de Defensa Ajá, y y dos terminar haciendo seppukus. seppukus y sí.
Sí, pero pues Mishima era presa del momento. Así como ustedes son presas de este momento, que es el mejor para seguir a Lechubiza en redes sociales. Arroba Lechubiza en todos los lugares donde haya fotos. Donde hay fotos, lugares donde hay fotos. Sí, en Twitter también hay fotos. Twitter, Facebook, Instagram. Nos pueden seguir en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. en Spotify. Nos pueden seguir en YouTube. También nos pueden seguir en Twitch. No hacemos nada en Twitch todavía, pero pues síganos. Estaría muy chido llegar a Twitch y ver que en nuestro primer stream ya tenemos 2 seguidores. Así es. Y también sigan el otro podcast que tenemos. ¿Cómo se llama, Lechu? Todo lo que no te enseñan en la escuela. Sí, diario se me olvida el nombre. Pero también síganlo, está muy bueno. Y en Instagram estamos subiendo muchísimos clips que tienen como lo mejorcito, bueno, no lo mejorcito, pero partes cagadas de los podcasts, pero eso no son todos. O sea, si les gusta uno de esos clips y por eso llegaron a pues pásenle a lo barrido y escuchen los demás podcast. Y en YouTube estamos muy cerca de los 100 suscriptores, cosa que se vio muy lejos durante años y ahora lo veo muy cerca y me tiene muy nervioso todos los días. Sí, además de que si masacré el idioma japonés, ya sea porque eres un hablante nativo y por alguna razón estás escuchando esto, llevas años estudiando o porque viste 3 animes en japonés, déjalos aquí en los comentarios. Solo le vamos a hacer caso a 2 personas de esos 3, pero pues... Chance eres tú uno de esos 2. Si te sientes muy confiado de tu japonés como para venir a cagarme el palo porque masacré el idioma, adelante. Nosotros fuimos los bardos de la historia y les recuerdo, sigan mirando al cielo. Adiós. Y me voy. ¡Seppuku!